Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta sesión que convocamos a nuestros clientes como respuesta a muchas cosas que empezamos a ver de un tiempo para acá y que queremos compartirlo porque es importante que actuemos en dos vías, tanto uno como contribuyente, nosotros como despacho, pero tenemos que partir primero de saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Y ha habido muchas noticias y seguirá habiendo noticias porque todo se está moviendo de una manera muy rápida, decisiones internas en nuestro país, locales en nuestro estado, en Nuevo León, y también en el exterior, precisamente con la relación con Estados Unidos, y que eso va a traer muchos cambios y muchas dinámicas nuevas en lo que es nuestro actuar de negocios. Entonces, desde nuestra perspectiva de asesores de negocios, específicamente en algo del tema fiscal, creo que es muy importante al estar hablando con dueños de negocio o con personas que trabajan en una empresa y que tienen un puesto de responsabilidad administrativa o directiva, entiendan y entendamos todos juntos lo que está pasando para luego decidir qué es lo que tenemos que hacer hacia el interior de la empresa y hacia el interior de Obetus para afrontar todo lo que está sucediendo. Por eso quisimos hacer este programa, que van a ser 3 sesiones, programadas una por cada una de las semanas, y viendo desde perspectivas diferentes lo que está sucediendo. Le llamamos a este programa Comprendiendo mi entorno de negocios 2025 y cómo responder a él. Si se dan cuenta, al poner la palabra responder significa que tenemos que actuar con responsabilidad hacia lo que está pasando, saber responder y dar respuesta a lo que está pasando, porque sí es un escenario muy diferente a lo que traíamos en los años anteriores. No hay reforma fiscal, sí, no hay reforma fiscal, pero entonces, ¿qué está pasando con el SAT que empezó tan activo este año 2025? Y eso es lo que queremos compartirles a ustedes en esta sesión. Sin embargo, como es mucha información, hoy no vamos a llegar a una conclusión o reflexión o acción en concreto. La sesión del día de hoy está enfocada nada más a compartirles qué está pasando con el SAT en este 2025, partiendo también de un entorno macroeconómico para saber cómo está el entorno alrededor, cómo está el ambiente de negocio alrededor. No vamos a llegar realmente el día de hoy a una conclusión concreta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en mi empresa, Toño? ¿Qué vamos a hacer ustedes como Vetus? No, lo iremos nosotros dosificando para que entonces, al tener ya la comprensión de lo que queremos compartirles el día de hoy, en la sesión número 2 nos enfoquemos hacia el interior de cada uno de sus negocios o de sus actividades empresariales y que ustedes entiendan qué deben hacer como contribuyentes y de manera estratégica para responder a este entorno. Habrá cosas que les apliquen, habrá cosas que no les apliquen, pero ustedes ya van seleccionando qué cosas tienen que empujar y por qué nosotros estamos sugiriendo. Al entender la sesión número 1 de por qué es lo que está pasando, la sesión 2 será mucho más sencillo enfocarnos nada más a acciones concretas que tenemos que empujar hacia adentro de mi negocio, de mi actividad empresarial, que será el próximo miércoles, el 12 de marzo. Y el 19 de marzo concluiremos este programa de 3 sesiones, hablando y compartiéndoles también qué venimos haciendo nosotros como Vetus desde el año pasado, previniendo que esto iba a suceder en este año y cómo lo estamos implementando y acabaremos de implementarlo durante este año 2025. Es una nueva era la que estamos viviendo. Los cambios son muy constantes, muy cambiantes, no principalmente de regulaciones, pero sí de tecnologías, sí de factores macroeconómicos, y eso afecta entonces en nuestro negocio y afecta entonces también en nuestras actividades adentro de cómo tenemos que operar de aquí en adelante. ¿Qué objetivo? ¿Para qué hacemos este programa?
Y este programa, el objetivo que queremos, el propósito, la intención que tenemos con ustedes es, como respuesta a todos los cambios que estamos viviendo, queremos en 3 cosas o en 3 sesiones diferentes. La primera, conocer cómo y por qué se fortalece el entorno de fiscalización en este año 2025 por la necesidad que tiene el gobierno federal y local y estatal de obtener recursos haciendo uso de una tecnología nueva. Eso es lo que queremos que se comprenda en la sesión del día de hoy. Esa es la intención del día de hoy. Pero robusteciendo el objetivo general en la sesión 2, ¿para qué quiero eso? Para con ello emprender acciones al interior de mi empresa o actividad empresarial que no me provoquen riesgos fiscales. Jugar a las reglas del juego que hay ahorita. Y en la sesión número 3, junto estas acciones que definamos con una mayor integración con Obetus en lo que a cada quien concierne. Entonces, leyendo el objetivo general del programa de manera continua, la intención que tenemos es, como respuesta a los cambios que estamos viviendo, necesitamos conocer cómo y por qué se fortalece el entorno de fiscalización en este año 2025, por la necesidad que tiene el gobierno federal y estatal de obtener recursos haciéndose la tecnología, y para con ello emprender acciones al interior de mi empresa o actividad empresarial que no me vayan a provocar riesgos fiscales innecesarios, y junto con una mayor integración con Obetus en lo que a cada quien concierne. Entonces estamos buscando cómo responder juntos a todo lo que está pasando, a todo lo que está empezando a suceder, y vimos mucho en este mes de enero y febrero. Ustedes saben que estos inicios de año, siempre nuestra actividad como Obetus, son complejos por el tema de las declaraciones anuales, por el tema de las declaraciones informativas también que tenemos que presentar. Sin embargo, en este año en especial, hubo algunas cosas adicionales que impactaron durante estos meses y que ya empezamos a observar que se van a fortalecer todavía durante los siguientes meses. Entonces, a raíz de todo esto surge la iniciativa aquí en Obetus, adentro de nuestro equipo, de compartir con nuestros clientes esto, y en esta sesión número 1 nos enfocaremos nada más a conocer qué es lo que está pasando, sin llegar realmente a una conclusión o a una reflexión general o única. Ustedes van a tener sus propias reflexiones y conclusiones, pero cómo responder a ello empezaremos a informarlo, a sugerirlo a partir de las sesiones 2 y la sesión 3. Estando claro con este parámetro, con este entorno, con esta introducción que dimos, quiero empezar a explicarles un poco. Tenemos que ver dónde estamos parados, dónde estamos haciendo negocios ahorita en México, qué está pasando con el entorno macroeconómico, para ir entendiendo de lo macro a lo micro por qué está pasando lo que les queremos compartir. Aquí tenemos una gráfica del PIB, del Producto Interno Bruto de México en los últimos 10 años, en dólares, en miles de millones de dólares, y cómo vemos que a raíz del decrecimiento que hubo en el 2020, después en el 2021 se logró nivelar a como venía en los años anteriores del 2019, y empezó a haber un crecimiento mayor del 22, 23, 24, y para el 2025 realmente casi no se espera crecimiento. Había una estimación inicial que iba a haber un crecimiento del 2% al 3%. Hace unas semanas la recortaron al 0.6%. Por eso vemos que en la estimación del 2025 casi no vemos que se estime un crecimiento para México. Creo que a raíz de lo que está sucediendo con Estados Unidos, y si llega a implementar todo lo que hablan del tema de aranceles, pudiera afectar todavía más estas proyecciones. Pero aquí nos damos cuenta entonces que el entorno económico en México en el año del 23 al 24 fue un ligero crecimiento, y del 24 al 25 casi no se espera, ya el recorte va a la baja. Entonces, no hay crecimiento realmente esperado de economía en lo que va del 2025, lo que se espera del 2025. El costo del dinero, la TIE,
la tasa de interés interbancaria, que es un indicador que dice cuánto cuesta el dinero en México, vemos cómo las tasas, y esto ha sido a nivel internacional, cómo las tasas han estado en un punto hace 10 años muy bajas, subieron, luego volvieron a bajar cuando empezó el tema del COVID en el año 2020 para impulsar economía, y luego se volvieron a subir y estuvieron muy altas en 22, 23, 24, y se espera que ahorita en el 25 empiece a bajar, sin embargo todavía sigue estando a niveles altos a comparación de lo que traíamos hace algunos años. Entonces el costo del dinero para los proyectos pues todo va a estar más económico que el año pasado en esta expectativa. Ya estaremos viendo cuál es la realidad. La inflación, ¿qué es la inflación? Pues es la pérdida de poder adquisitivo que vamos teniendo de nuestro dinero, y vemos que, bueno, lo vemos reflejado eso en los precios, porque ahora para comprar algo que antes nos costaba un valor, pues ahora tenemos que poner más pesos para volverlo a comprar, y cómo la inflación, después del gran crecimiento o gran disparo que tuvo en el año 2021 y 2022, que estuvo a niveles del 7%, en el 2023 baja al 4,66%, al 2024 al 4,21, y se espera, la meta del Banco de México es llegar al 3,30. Esta meta la han traído desde hace tiempo, y hace unas 3, 4 semanas estuvimos en una plática con uno de los, pues el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y él hablaba de esto, de que se tenía el objetivo de 3,30%. Recuerden que estas tasas de inflación se miden a través de una metodología, de una canasta de productos, que es la que determina cuál es el valor de esta inflación. Cada uno de nosotros, en nuestros giros de negocio o en nuestras familias, tenemos nuestra propia canasta de productos y servicios, y podemos tener sensibilidades muy diferentes a lo que dicen los números oficiales. Entonces, ¿cómo vemos que aunque el costo del dinero va a estar en 8,90, se espera que la tasa de inflación esté en el 3,30, pero aún así el crecimiento esperado para el país no es relevante realmente, o casi sin movimiento? Y aquí entonces empezamos a mostrarles ya información, que es bueno tener esta información como contexto, algo de lo que nos interesa desde la perspectiva fiscal de recaudación que viene de nuestra actividad económica. El déficit fiscal que se tiene esperado para este año en el paquete económico es alrededor del 5%. Es un lapso, un gap importante que deben de cubrirlo. Y aquí vemos cómo los temas de impuestos, que del lado izquierdo son las leyes de ingresos, es la ley de ingresos de lo que se espera recaudar por tipo de impuesto, el ISR, el IVA, el IEPS. Si empezamos a verlo con el lado contrario, que son los gastos presupuestados a un nivel a un rubro muy genérico, ¿en qué se van a ir? Y mucho se va en temas de seguridad social, pero aquí en temas de seguridad social son muchos pensiones lo que tiene que cubrirse, no tanto el dar el servicio de seguridad social. El tema de lo que se va a las entidades federativas y municipios, que es una cantidad pequeña, porque esto es entre todos los municipios y entre todas las entidades federativas, y luego aquí ya dentro de cada uno de este espacio, pues está cada uno de los estados y cada uno de los municipios, y por ahí nos empezamos a dar cuenta porque entonces los estados empiezan a hacerse también más exigentes en sus recaudaciones locales o lo que ellos tienen competencia. Y vemos cómo entonces, para poder cubrir todo esto que ocupa en el presupuesto del país, no hay de dónde cubrir una cantidad de deuda que tiene que endeudarse el país, y una cantidad de un déficit que tienen que cubrirlo. Aún con el presupuesto de ingresos a cobrar a los contribuyentes por ISR, por IVA, por IEPS y otros, pero entre los tres principales están esos, como todavía aún con eso no se logra cubrir el gasto, y va a tener que el país incurrir en deuda y un déficit que a ver de dónde lo cubren, con más deuda o con más ingresos
de los que se tienen presupuestados. Lo que les mencionaba hace rato, oye, 51% de lo que se cobra de impuestos en esta gráfica que les mencionaba aquí, va destinado a pagar deuda y pagar pensiones. Entonces, un tema de las pensiones en el rubro de seguridad social es una bomba de tiempo que está ahí el país, ha ido empujando y empujando y empujando. No hay una solución correcta, pero gran parte de lo que se recauda, pues es para que se paguen pensiones. Entonces, el crecimiento del país, pues está muy limitado, los rubros para inversión están muy limitados y están mucho enfocado a esto. Y no se diga, pues, más allá también de todos los programas sociales que hay cubriendo por parte de la federación, ¿no? Ante este panorama, entonces en su presupuesto de ingresos, una ley de ingresos, el gobierno federal planea recaudar por impuestos, que son dinero que nosotros generamos en nuestros negocios, que nosotros en nuestros negocios vamos cumpliendo con requisitos fiscales, llevando contabilidades, administrando nuestros dineros, y entonces al final sale un resultado de ISR, de IVA, de otros impuestos de retenciones, y entonces van y abonan a esta ley de ingresos y vemos cómo está esperando el gobierno aumentar 5.5% la recaudación respecto a lo que tenía en el año 2024. Y aquí entonces empezamos a ver como dueños de negocio, si el mercado no se espera que crezca, como ya lo vimos en la gráfica de manera general, porque el PIB casi no va a crecer, entonces, ¿de dónde, si no las empresas, no va a haber tantas más utilidades o más ingresos las empresas? ¿De dónde vas a obtener este aumento de recaudación que tú esperas para empezar a cubrir tu ley de gastos, gobierno, pero también para empezar a cubrir tu déficit? Y vemos que hay un aumento del 5.5 en el ISR de lo que se espera, un aumento en lo que espera recaudar de IVA también, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser bien conscientes que la mayor recaudación o los mayores esfuerzos de fiscalización por parte del gobierno van a venir hacia ISR y hacia IVA, ¿sí? Y ahorita vamos a platicar de los mecanismos que está implementando ya durante este año para observar esto. Otra novedad que empezó el año pasado y que ha venido implementándose como una herramienta del gobierno es una agencia de transformación digital, que la agencia de transformación digital tiene 5 funciones, pero resalto una. Nos hacen ver también a nosotros que es para simplificar los trámites. Se entiende que es también para simplificar procesos de trámites burocráticos, entre otras cosas, pero también está para el desarrollo de soluciones tecnológicas internas de cada uno de los organismos. Entre eso, el organismo principal recaudador, que es el SAT. Entonces ya vemos que están metiéndole inversión a los temas de procesos, sistemas, tecnología, para observar a todos los contribuyentes y explotar la información de los contribuyentes y empezar a cobrar aquellas diferencias, discrepancias o cosas que no le cuadren a la autoridad con mayores tecnologías. Entonces, de entrada vamos a tener más tecnología al servicio del gobierno, con más análisis de datos de cada uno de nosotros y con más inteligencia artificial a su servicio para sacar resultados, ver comportamientos y entonces empezar a dirigir facultades de comprobación de una manera más certera, ¿sí? Esta agencia es lo que viene a hacer al interior del gobierno y entonces a darle más fortaleza al SAT para hacer sus funciones. Un tema también que quiero que tengamos en nuestro entorno, en todo lo que es este conocimiento de qué está pasando. Ya hablamos de temas de PIB, ya hablamos de temas de inflación, ya hablamos de tasas de interés,
ya vimos cómo se espera la recaudación, cómo va a aumentar la recaudación esperada, que hay un déficit del gobierno que se tiene que cubrir y que no se tiene todavía con qué cubrir. Ya vimos que entonces el gobierno le está invirtiendo a una agencia que le ayude a fortalecer y a simplificar sus procesos al interior, pero a fortalecer también la observancia de los demás contribuyentes. Y entonces eso es en México, pero también tenemos que ver lo que ha venido pasando y que vemos en las noticias últimamente del tema de aranceles con Estados Unidos, en qué pudiera impactar o no. Tenemos como dato que durante el 2024 México, sus principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, tenemos una dependencia de casi el 80% de Estados Unidos, y tenemos a otros países que realmente en suma pues van a llegar a ese 20% faltante, pero que el mayor de ellos es Canadá con un 3%, y los demás pues son está muy atomizado, está muy atomizado. Entonces, ¿qué pasa si viene el tema del aumento en los aranceles con Estados Unidos ya en su implementación? Pues creo que quizás no podamos ver la respuesta tan rápido, como de un día para otro. Quizás nosotros lo vamos a ver en nuestros negocios conforme va pasando el tiempo, pero en un sentido académico, ¿qué pasaría si suben los aranceles en Estados Unidos sobre las exportaciones de México a Estados Unidos, que los productos mexicanos cuesten más? O lo que se está buscando provocar allá en México, en Estados Unidos, es buscar una sustitución de ese producto o de ese bien, que se consuma menos, por lo tanto, lo que está viniendo de otros países. Y si nosotros somos exportadores hacia Estados Unidos y empieza a suceder eso y no hay disposición del todo de estar pagando ese sobreprecio, pues va a haber menos demanda o menos consumo por parte de Estados Unidos de esos productos, de esos bienes. Habría menos producción de estas empresas que exportan, por lo tanto, a Estados Unidos. Si hay menos venta, pues hay menos ingresos en las empresas, siempre y cuando estas empresas no empiecen a ver alternativas de exportación, lógico está. Pero al punto al que quiero llegar es que eso impactaría en lo que estábamos viendo en las slides pasadas, que si las empresas venden menos porque entonces exportan menos, es menos probable que tengan una base gravable sobre la cual pagar un impuesto sobre la renta, y entonces los parámetros del SAT de su recaudación se van a caer por la misma naturaleza de lo que está pasando, y van entonces a buscar lograr sus metas a través de pequeñeces que hasta ahorita no lo ha implementado, pero que tiene el potencial para hacer, ¿sí? Y eso es uno de los puntos que ahorita más adelante les voy a detallar. Entonces, hasta ahorita, ¿qué podemos reflexionar sobre lo que está pasando en el entorno? Pues es que hay una necesidad de recaudación del gobierno, ya lo vimos, sí. El escenario macroeconómico de México, con los mismos variables internas, está complicado, pero se complica más con las acciones internacionales que está empezando a provocar Estados Unidos. Entonces eso nos va a afectar en la economía. Si ahorita, si del 3% o 2% del PIB que se estimaba el año pasado, tener que crecimiento para el 2025 ya se redujo al 0.6%, pues es muy probable que conforme se vaya pasando el tiempo y se vayan implementando esos cambios, pues las revisiones de crecimiento del PIB todavía bajen más, y eso complica entonces que el gobierno pueda ejercer su presupuesto si no hace tampoco una reingeniería de su presupuesto, el gobierno, que eso no está en nuestra posibilidad saberlo, pero lo van a mantener ahí firme todavía como para obtención de su meta, ¿no? Y lo que está pasando también en el entorno con el gobierno es que se está fortaleciendo en su tecnología para aplicar alta tecnología y tener el nivel de información de los contribuyentes, de lo que tengan de cada uno de nosotros, fortalecer su análisis y empezar a observar qué pudiera tener de observaciones para tratar de recaudar vía invitación, vía revisión profunda,
o vía una facultad ya formal, como puede ser una revisión de gabinete o una auditoría electrónica, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando en el entorno y hasta aquí hago la primera parada de esta sesión pues de reflexión. Lo que vimos ahorita es lo que está pasando en el entorno económico mexicano con un PIB que se está estancando en su proyección, entonces no va a haber crecimiento económico, que la tasa de interés ha bajado ligeramente, pero sigue estando alta a como estaba hace 3 años, 4 años, que la inflación trae un objetivo de inflación muy bajo respecto a lo que hemos vivido en años pasados, que el presupuesto de ingresos de la federación está apostándole a un crecimiento en la recaudación vía ISR e IVA, que está propiamente enfocado al crecimiento económico, y como ya vimos que no se va a dar, pues entonces ¿de dónde lo van a sacar? Para cumplir sus metas. Y que todo ese presupuesto de ingresos, ellos ya lo tienen etiquetado en qué lo van a gastar, y en lo que se va a gastar no es realmente algo que nos vaya a hacer crecer posteriormente, pero aún así les falta dinero y por eso nos vamos con sorpresas cada año que dicen se aumentó, se pasó el presupuesto de ingresos de la meta, o si recaudaron más de lo esperado. ¿Para qué? Para tratar de endeudar menos al gobierno, al país, perdón, y con eso ir cubriendo algo del déficit. Y que el déficit esperado ahorita pues es un 5% del PIB. Y que hemos visto también que entonces el gobierno se está fortaleciendo en su parte digital para hacer más cosas. A finales del año pasado lanza el SAT, el organismo que ejecuta la cobranza de los impuestos a todos los contribuyentes, un plan de fiscalización maestro, así le llaman, que está basado en 3 ejes. Pues el primero es atención al contribuyente, que darle atención para poder lograr todos sus procesos. Dice acompañamiento al contribuyente cumplido. Este acompañamiento al contribuyente cumplido es algo que hemos buscado tener con nuestros clientes, de que estemos cumpliendo en tiempo con todos los pagos de impuestos, porque tu perfil ante el SAT hace que se reduzca el nivel de riesgo inicial, siempre y cuando sea congruente toda la información que se está presentando. Pero el tema del cumplimiento oportuno es algo que pudiera traer un beneficio. Pero el tercer punto es donde le están echando más galleta a los del SAT, que es fiscalización contra la evasión y el contrabando. Pero es algo muy ambiguo o muy general más bien, lo que consideran evasión y contrabando. Entonces ellos tienen varias acciones. Me voy a enfocar a esta última porque es donde están empezando a aplicar mucha tecnología para garantizar cumplimiento de obligaciones tributarias. Ustedes, nosotros, recibimos todos los mensajes que llegan al buzón tributario, que hay 2 tipos de mensajes: los mensajes informativos y los de actos administrativos. Los comunicados o mensajes informativos y los administrativos. Pero también eso están llegando a los teléfonos celulares. Les gusta mandarle los mensajes de que tienes un mensaje en el SAT el viernes en la noche, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, para que los traigas y crear esa percepción de riesgo, ¿no? Con esas herramientas tecnológicas, aparte de la inteligencia artificial, y aparte de la analítica de datos, precisamente lo que están buscando con estas técnicas es monitorear cualquier tipo de obligación fiscal, y le incluyen la parte patronal. Aquí el Seguro Social ya se está involucrando también para ver si la forma en que estamos pagando los patrones el Seguro Social es la correcta. Oye, ¿cómo pueden saber eso? Pues lo pueden saber porque les dan acceso el SAT al IMSS de los detalles de los recibos de nómina que nosotros emitimos como patrones, de los datos de percepciones, del monto que están exentos, de cómo calculaste el ISR, de lo que integras para Seguro Social o no, ¿sí?
Con esa información empiezan a ver si estás haciendo un correcto cumplimiento de tus obligaciones fiscales y patronales. Modelos de aprendizaje estadístico. Aquí el tema del Machine Learning que está tratando de ver los comportamientos de todos los contribuyentes. Dicen que esto es para identificar factureras y sus usuarios, también como comportamientos irregulares en empresas importadoras. La verdad es que la herramienta la tienen y lo usan en general y ya están viendo cómo cada uno de nosotros está comportándose en temas de ingresos, en temas de deducciones, en la base gravable, y a mucho más nivel de detalle con los conceptos que estamos facturando de ingresos y de gastos. Y también hacen identificación y seguimiento de solicitudes de devolución atípicas de IVA. Es cierto, aquí le han metido al SAT desde hace muchos años goles, entre ellos mismos se pudieran estar metiendo goles, pero al final los que estamos solicitando devoluciones de IVA correctas, apegadas a ley, pues somos también sujetos a una revisión mucho más profunda y dilatada que lo que se hacía antes, porque así les conviene también a ellos, ¿no? Tienen el intercambio de información, como les decía, con otras autoridades fiscales, que es la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, el IMSS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit, y se enfocan también en algunos sectores económicos que han mostrado alto riesgo de evasión, fiscalización, con algunos esquemas reportables o planeaciones agresivas. Y aquí de los giros que conozco que se meten a ver estos temas, pues son muchos temas de construcción y algunos de servicios, ¿sí? Otra de las acciones que tienen aquí en su plan maestro el SAT, hablan de que aunque los tribunales federales, que ahorita también vamos a tocar ese tema de la reforma judicial, cuando haya un tema de litigio, mantener las acciones legales. O sea, ellos no van a renunciar a cualquier procedimiento legal ante tribunales. Hablan de participar con la Fiscalía General de República en asuntos relacionados con delitos de defraudación fiscal, contrabando, emisión, utilización de comprobantes falsos para conseguir la vinculación a proceso de personas físicas y morales. Entonces, todo el tema de factureras, factureros, eso es lo que están buscando detectar aquí, ¿sí? Y pues otros temas de capacitación interno, bueno, estos otros puntos no los voy a tocar porque no son tanto de lo que quiero comentarles, pero sí hacerles ver que entonces del año pasado el SAT ha implementado un plan de fiscalización maestro que se puede resumir en más acciones de fiscalización para crear la percepción de que ellos tienen mucha información tuya y que entonces cualquier discrepancia pudieran llegar ellos a enviarte alguna información de solicitud de aclaración y que puede afectar en tu negocio, ¿no? El punto importante ahorita es que la administración tributaria está utilizando también ya la inteligencia artificial, como nosotros estamos empezando a utilizar en nuestros procesos para fines de recaudación. Hacen uso del Big Data por el nivel de información que manejan, algoritmos que desarrollan ellos para procesar y analizar los datos de cada uno de nosotros y la interconexión de sistemas entre autoridades fiscales. Eso es algo que sabemos que por la era en la que estamos viviendo, lógicamente se iba a venir haciendo. La primera vez que hablamos del Big Brother fiscal, si se acuerdan muchos de ustedes, fue en una plática que les dimos en la reforma fiscal del 2014, ahí por el mes de enero, febrero, marzo y abril del 2014, la reforma fiscal que hubo, donde se empezaba a mostrar cómo ese Big Brother fiscal se iba construyendo en una red. Hay videos que hemos grabado de eso en nuestro canal de Obetus. Si le ponen Big Brother fiscal, ahí lo van a ver. Y ahora ya lo estamos viendo con más realidad todavía porque al entrar la inteligencia artificial, el machine learning, el análisis de datos, toda esa información que tenían ahí, pues ahora sí la pueden procesar de una manera más dinámica, certera, aunque pudiera no ser la realidad también de lo que están viendo ahí. Están haciendo utilizando la autoridad como herramientas
invitaciones y requerimientos por correo electrónico. Ya se venían haciendo, pero ahora han sido más y más tupidos los mensajes, y es por discrepancias que según el SAT puede ver en ingresos, en gastos, en retenciones no declaradas y en obligaciones pendientes. Obligaciones pendientes es que no presentaste esta declaración. Es que, y a veces te recuerdan, oye, está por vencer la declaración, ¿no? Pero como quiera te están mandando información para crear esa percepción de vigilancia constante. Y cuando lleguen esas invitaciones, muchas de ellas hablan de, si no contestas, entonces empezaremos a ejercer la facultad que tenemos en un artículo específico que es el 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que es en la facultad que tienen de suspender sellos digitales. Y ahí es donde entonces empezamos a tener mucha incertidumbre nosotros, porque a veces tenemos que estar presentando aclaraciones de cosas insignificantes o que no son necesarias o obligatorias de nuestro régimen y que por error sus sistemas te mandan la invitación. Entonces, si así se equivocó el robot para mandarme la invitación, pues qué tal si al rato se equivoca y deciden suspenderme un sello. Suspenderme sellos digitales implicaría no facturar y empezar un proceso de aclaración para poder salir de eso, ¿no? Entonces, eso genera mucha incertidumbre, genera mucho estrés, genera un nivel de atención muy alto, ¿sí? Y que en las siguientes sesiones empezaremos a platicar qué hacer entonces, qué hacer por su parte y qué hacemos nosotros por nuestra parte. Todo esto está implementado, todo esto se ha venido perfeccionando por la parte del SAT. ¿Qué nos enfrentamos nosotros en enero y febrero de este año 2025 como equipo de cumplimiento fiscal, de despacho contable, de asesores fiscales? Que nos mandaban invitaciones, pero a veces son de obligaciones que no existen, pero el SAT las exige que les aclares, ¿sí? Como por ejemplo, aquí vemos una situación donde le están diciendo a este contribuyente, oye, ¿no enteraste las retenciones o presentaste declaraciones de estos meses de la obligación de entero de retenciones de IVA mensual? Realmente en la ley no estás obligado a presentar una declaración de retención de IVA, de ISR, si no existió en tu operación. Y efectivamente en la contabilidad en estos meses no hubo. Entonces, ¿por qué manda esto el SAT? Pues en el bombardeo de informaciones lo manda porque hay CFDIs con errores. CFDIs emitidos o recibidos, que son los que salen de tu alcance, de nuestro alcance, con errores en los métodos de pago, en las formas de pago, y que el SAT da por hecho que en ese mes tú pagaste esa factura, debiste haber retenido y debiste haberle entregado la retención, pero sucede que a lo mejor eso pasó en el mes siguiente o en 2 meses después cuando pagaste la factura y ahí entregaste la retención. Eso no te lo pone el SAT porque sería a favor tuyo. Nada más te pone donde el SAT ve que hay una omisión de una retención realizada. Oye, pero entonces, ¿por qué llegó? Pues llegó porque hay CFDIs con errores. Otro caso también tuvimos, por ejemplo, de un entero de retención de ICR por servicios profesionales. Pero fíjense el periodo de enero 2025. En febrero, ¿cuándo presentaste la declaración de enero 2025? En febrero. Del 17 de febrero en adelante. Bueno, pues ya te está llegando que no, en lo que le pagaste, no venía eso, ¿sí? Fíjense que en el mismo mes de vencimiento ya te están observando una discrepancia. Y a veces hay obligaciones que no van tampoco, por ejemplo, por errores. Aquí nos están pidiendo que hagamos declaración de un ISR trimestral de personas morales por inicio de segundo ejercicio. Y esto le llegó a muchos de nuestros clientes y no estaban en su segundo ejercicio. Ya son empresas que tienen 15, 20 años, 30 años. Pero ahora también tenemos entonces que presentar aclaración de esto y decirle al SAT, no va esto nada más lo hice en mi segundo año de ejercicio.
en mi segundo año de ejercicio, y lo tenemos que hacer porque aquí dicen que esto amerita, te dicen que si estás omiso en el cumplimiento de una aclaración, pudiera ameritar la restricción temporal del certificado de sello digital y la imposibilidad de emitir CFDIs o facturas electrónicas. Entonces, fíjense cómo están haciendo uso de herramientas sin tener realmente bien perfeccionado su sistema, pero que a ustedes y a nosotros pues, nos ponen a aumentar nuestro nivel de atención, nuestro nivel de estrés de estas situaciones, y más en un tiempo tan corto de una fecha de vencimiento en algunos casos a cuando llega esta información. Seguimos teniendo bombardeo de invitaciones durante enero y febrero por diferentes causas, a veces por impactos en el CFDI por campos. Como les digo, el método de pago y la forma de pago dice mucho. Tenemos ahí una capacitación en nuestro canal de YouTube para ustedes, para las personas que manejan facturas electrónicas o reciben facturas electrónicas, y hacemos énfasis en esto, pero o porque no se cancelaron correctamente algunas facturas y te manda diferencias, pero te manda diferencias a veces por montos muy pequeños, por ejemplo, 6,000 pesos, que pues, según el tipo de negocio pudiera ser un valor importante o no, pero nos damos cuenta de cómo el grado de diferencia que puede sacar el SAT con su información, pues no hace discriminación de eso, ¿no? Otro caso del año 2020 también, por otra cantidad de 6,000 pesos. Entonces, fíjense cómo hubo un bombardeo realmente de invitaciones en el SAT. No todas eran reales, no todas eran realmente que procedía una aclaración o no, pero con la alarma que tenemos ahí de que te pueden suspender sellos, pues ya nos ponen a nosotros y a ustedes a tratar de contestarlo, y el hacer espacio ante tantos cambios para hacer eso, pues implica un reto, ¿no? Ya hablaremos de posibles soluciones en la sesión 2 y en la sesión 3. El plan en los estados, por lo tanto, como ya se dieron cuenta que las participaciones en el presupuesto hacia los estados es muy pequeño, los estados también están haciendo toda su luchita, ¿verdad?, para recaudar. Ya hay un plan de coordinación fiscal, en específico en el estado de Nuevo León, y están llegando requerimientos de información o de emisión de impuestos al día siguiente del vencimiento, pero están considerando como día de vencimiento el día 17, cuando por regla tenemos todavía días adicionales para presentar declaraciones. Y también, pues, te asustan con el tema, el estado de la suspensión de sellos o de una multa o de una visita mayor. Entonces tienes que contestarlo. Y eso pues va generando tiempo, tiempo, tiempo para atenderlo. ¿Qué más pasó en este mes de febrero? Pues hay nuevos sistemas para hacer las declaraciones ante el SAT. ¿Y cuándo se les ocurrió hacer el cambio? En el 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad. Nos mandaron un besote con esto. Cambian sistemas para presentar declaraciones y lógicamente los sistemas no están probados. Los sistemas traen errores en la información precargada, en los mismos conceptos de ingresos, gastos, la suma resta que tiene que generarse ahí conforme al papel de trabajo trae errores, lentitud extrema en los sistemas para poder procesar las líneas de captura, y incluso cambian un sistema donde presentamos la DIOT, que es una declaración informativa mensual, la cambian, no funcionó del todo. Hay muchas empresas que requieren estar al día con esto porque tienen sus certificaciones IMEX de este tema, y hasta el día 28, fecha límite, se les ocurre sacar el sistema anterior y decir mándala por el sistema anterior, ¿no? Entonces, sin tener realmente una información clara de cómo va a proceder la autoridad, y mientras tanto, pues estás intentando presentar en tiempo para no tener consecuencias. Entonces, esta novedad también surgió en febrero. En marzo, pues debería estar más pulido, pero la experiencia que tenemos nosotros es que tarda todavía una cantidad de meses, 3, 4 meses en estabilizarse las plataformas nuevas de sistemas, y pues estaremos viviendo en marzo, lógicamente, algo más como esto, ¿no? Hablando de nuevos sistemas, las personas morales estamos presentando declaraciones anuales. Mandaron un comunicado justamente ayer el SAT diciéndonos que ya hay información precargada en la declaración anual, como ya sabemos,
Pero fíjense de dónde está saliendo toda esta información. Sale de las declaraciones que hacemos mes con mes, salen de los FDIs que emites, de notas de crédito que te emiten, de las nóminas. Por eso es importante la nómina, tenerla bien, bien timbrada de manera correcta. Si ustedes no sienten que su equipo está bien capacitado en esto, habrá que capacitarlo o hacer uso de algún servicio de maquila de nóminas. Pero fíjense cómo está interconectado todo. Todo se interrelaciona con los FDIs, con las declaraciones mensuales y llegan e impactan en la declaración anual. Otros aspectos a considerar en este entorno que les estoy explicando de qué es lo que está pasando con el SAT es que se está poniendo muy exigente también en los temas de servicios. Todas las compras de servicios que tú haces, que tienes de proveedores de servicios, está pidiendo para hacer deducible los gastos cuando los llega a observar, es que le demuestres materialidad. Ya en algunas ocasiones hemos platicado de este tema de materialidad. Significa dar evidencia de que sucedió, de que ese servicio realmente sucedió. Y aquí, como ejemplos de materialidad en servicios, pues pudieran ser desde correos electrónicos, donde le estás solicitando algo a tu proveedor de servicio, donde estás acordando una entrega, una visita, donde se está enviando un archivo, donde te solicitan llenar alguna encuesta de satisfacción, donde te da acceso a un sistema, según el tipo de servicio, órdenes de compra, pero los correos electrónicos son evidencia de que el servicio también existió, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, el servicio que les damos nosotros, pues existen correos electrónicos de evidencias de la materialidad de que el servicio se está prestando, para que en caso de que sea observado por la autoridad, mostrar eso. O sea, el SAT no se va a ir ya nada más por la factura y el pago en los servicios. Quiere ver algo que demuestre que el servicio se dio, ¿sí? Otro tema importante que tenemos que considerar como estrategas de negocio, como dueños de negocio, como responsables de negocio, es que todos los que somos patrones ante el IMSS nos están pidiendo también aperturar el buzón tributario del IMSS para que a través de ahí sean las comunicaciones con el Seguro Social. Algo que se empieza a vislumbrar en el camino es, se abre una nueva subsecretaría de ingresos en la Secretaría de Hacienda. Significa que es una subsecretaría que se va a encargar nada más a ver de dónde saca dinero el gobierno. Entonces se espera con esto, por lo tanto, que pudiera haber una reforma fiscal muy próxima para ver fuentes de ingreso del gobierno. No he visto que la subsecretaría de egresos del gobierno trabaje también para mejorar sus gastos, ¿verdad? Pero bueno, lo que compete a nosotros en temas de recaudación, pues está ya esa nueva subsecretaría y significa que puede haber una reforma fiscal muy próxima. Y si esto que está sucediendo en el entorno con Estados Unidos llega a afectar también, pues yo creo que eso va a acelerar todavía el proceso de una reforma fiscal. Todos hemos tenido y estamos viviendo aumentos en costos laborales. El salario mínimo subió 12%, varios años anteriores un 20%. Esto impacta en los costos de seguro social. Adicional que hay un aumento ya programado de aquí hasta el 2030 cada año en el concepto de pensiones, sí, de pensiones, y que puede haber también la posibilidad de nuevas reformas laborales. Ustedes han escuchado ahí o han visto en los periódicos o en algunas redes sociales que están discutiendo reformas laborales nuevas como un aumento en días de aguinaldo, como la reducción de la jornada de trabajo, que esas todavía están ahí en veremos, ¿no? Pero pues, es un factor más que tenemos que considerar todos los que estamos al frente de un negocio. Y esta otra que se realizó la reforma al Poder Judicial en el 2024, que a nosotros como pymes, ¿en qué nos impacta? Pues que va a haber una elección popular de jueces y magistrados, y esto pudiera entonces también politizar cualquier impartición de justicia. Cuando estás en disputa con una autoridad, acudías a un tribunal de diferente, según la materia, y ahí unos jueces iban a dictar
la sentencia de quién tenía la razón, si unas personas o o el gobierno, ¿verdad? Pues ahora en la impartición de justicia pudiera haber algún problema porque también desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, poniendo en duda el sistema judicial. Habrá algunas empresas del exterior que decidan o no decidan invertir en México, teniendo el Poder Judicial tanto, pues no tanta certeza de cómo vayan a desarrollarse los juicios. Hay incertidumbre en la aplicación de la justicia y que esto puede traer costos administrativos adicionales para todo el mundo. Entonces, esto es parte de lo que nos estamos enfrentando todos. Adicionalmente, los retos que tú tienes en tu negocio, de conseguir clientes, de tener mejores precios con tus proveedores, del personal, de tenerlo capacitado, de tener la plantilla adecuada, de tener el flujo requerido, temas con socios, temas con proveedores, clientes, etcétera, etcétera, ¿sí? De tu propio mercado, adicional a todo eso, ¿sí? Nosotros, pues también los tenemos, cada giro de negocio lo tiene. Pero lo que compartimos hasta ahorita es lo que está, donde estamos metidos. Si pudiéramos verlo esto que como una alberca, estamos adentro de esta alberca y la alberca es todo lo que les expliqué ahorita, entre muchas más cosas, pero quise enfocarme o puntualizar en aquellas cosas que van a afectar a la relación de nuestra empresa con alguna autoridad de fiscalización, SAT, Seguro Social, y ya les expliqué el por qué y cómo se están preparando ellos para este año 2025. ¿Cómo vamos a responder entonces nosotros ante todo esto? Bueno, las respuestas, las sugerencias las iremos viendo en las siguientes sesiones. En la sesión número 2, veremos qué es lo que debe hacer tu empresa, tu persona física como contribuyente para responder a este entorno. Diremos sugerencias concretas, elegirás aquella que sea de valor para ti, de aplicación para ti, para tu negocio. Marzo 12, en una semana nos vemos para platicar esto. Y en la sesión 3 hablaremos de todo lo que hemos venido preparándonos nosotros desde el año pasado como Vetus para ir implementando durante este año una respuesta que queremos darle también junto con ustedes ante este entorno. Entorno muy dinámico, entorno de cambios, entorno de tecnología muy alta. Ya les mostré cómo están llegando avisos de requerimientos o de avisos de diferencias del mismo mes en que se te venció. Entonces necesitamos actuar de manera diferente y ponernos las pilas todos en esto. Que tú hacia el interior de tu negocio apliques lo que tienes que aplicar, capacites a quien tienes que capacitar. Si no quiere estar esa persona, entonces tomar decisiones porque te puede impactar mucho en las siguientes sesiones, en los siguientes tiempos, en los siguientes meses, ¿sí? Necesitamos entonces comprender el entorno que estamos viviendo y saber cómo responder. Entonces, en el objetivo de este programa, que sí le llamamos Comprendiendo mi entorno de negocios 2025 y cómo responder, el objetivo que está hecho en 3 sesiones y en 3 apartados, espero que se haya cumplido hasta ahorita, que era sin llegar a conclusiones realmente todavía, nada más el objetivo era darte a conocer cómo y por qué se está fortaleciendo el entorno de fiscalización en este año 2025. Empezó muy fuerte. La necesidad que tiene el gobierno de recaudar, tanto el federal como el estatal, y cómo está haciendo uso de la tecnología para lograr su propósito. ¿Cómo vamos a completar este objetivo en la sesión 2? Vamos con eso entonces a accionar nosotros algunas actividades al interior de la empresa o de tu giro de negocio para evitar tener riesgos fiscales. Y como punto número 3, junto con nosotros, cómo podemos tener una mayor integración para trabajar de una manera más, pues más integrada, sin tener que sin tener que irnos a tiempos tan lejanos para un cumplimiento fiscal. ¿Sí? Muy bien. Pues espero con esto haya quedado claro la intención de esta sesión. Agradezco mucho que se hayan reunido, que se hayan presentado aquí para entender esta información.
Los espero el próximo miércoles. Ahorita voy a detener la grabación ya, por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, se sienta en libertad de eso. Y nos estaremos viendo en la sesión de la siguiente semana, sesión 2 y sesión 3, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos.